Alejandro Ferrero, un millonario que lo tenía todo, había planeado una venganza perfecta: invitar a su exnovia Camila a un exclusivo evento de Ferrari en Italia solo para verla sufrir. Pero su plan se desmoronó en un instante cuando ella llegó con un niño idéntico a él. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nunca lo había sabido? Lo que comenzó como un juego de poder se convirtió en la batalla más importante de su vida: recuperar el tiempo perdido y demostrar que era digno de ser padre. Entre secretos, emociones al límite y decisiones que lo cambiarían para siempre, Alejandro descubrió que hay verdades que ni el dinero ni el orgullo pueden ocultar. La brisa mediterránea acariciaba la costa de Cerdeña, mientras los autos más exclusivos del mundo llegaban al evento privado de Ferrari. Solo unos pocos privilegiados podían estar allí, y entre ellos Alejandro Ferrero, uno de los empresarios más poderosos de la industria automotriz. Dueño de concesionarios en toda Europa y accionista de la legendaria escudería. Alejandro se paseaba con aire triunfal entre los asistentes, saludando a figuras del jet set internacional con una copa de champán en la mano. Años atrás, cuando aún no había amasado su fortuna, había amado a Camila con una intensidad que lo había consumido. Pero ella lo había dejado, convencida de que Alejandro jamás lograría salir de la mediocridad en la que vivían. Ahora, con el poder y la influencia de su lado, la había buscado de nuevo con un único propósito: verla sufrir. Había enviado una invitación exclusiva a su correo, asegurándose de que no pudiera rechazarla. Quería verla rodeada del lujo, sintiendo en carne propia lo que había perdido, queriendo tocar un mundo que nunca sería suyo. Camila llegó con puntualidad impecable, luciendo un vestido sencillo pero elegante. Su belleza seguía intacta, aunque su expresión reflejaba la prudencia de alguien que no confiaba en lo que la rodeaba. Alejandro sonrió con soberbia al verla caminar entre las figuras de la élite, notando cómo algunas miradas la evaluaban con desconcierto. Se preparó para el momento en que su exnovia se sintiera fuera de lugar, para disfrutar de su incomodidad. Pero entonces, su atención se desvió hacia el niño que caminaba de la mano de Camila. El pequeño no debía tener más de 5 años, pero lo que heló la sangre de Alejandro fue la perfección con la que su rostro replicaba el suyo. El mismo cabello oscuro y ondulado, la misma mirada penetrante, incluso la misma media sonrisa desafiante que él tenía de niño. El aire le faltó por un instante y su expresión de satisfacción se desmoronó. Camila, con una serenidad calculada, le sostuvo la mirada. En ese momento Alejandro comprendió que no era él quien tenía el control. Todo su plan de venganza se derrumbó cuando la realidad le golpeó con fuerza. Ese niño no era solo una coincidencia, era su hijo. La multitud seguía su curso a su alrededor, los motores rugían en el circuito cercano. Las copas se alzaban en brindis despreocupados, pero para Alejandro el mundo se había detenido. Camila inclinó levemente el rostro, observándolo con una mezcla de desafío y satisfacción. No le dio explicaciones, no le pidió nada, solo lo dejó con la verdad desnuda frente a él. Alejandro sintió como su pecho se oprimía, el ego se le resquebrajaba y por primera vez en años no supo qué decir. El evento de Ferrari seguía deslumbrando a todos, pero Alejandro Ferrero solo podía ver en los ojos de ese niño el reflejo de un destino que jamás había anticipado. Camila suspiró y desvió la mirada hacia el horizonte. El sonido del mar y la brisa le dieron unos segundos para ordenar sus pensamientos. Alejandro seguía allí, con esa mirada intensa, con la determinación de alguien que no estaba dispuesto a perder esta vez. «No es tan simple», dijo ella finalmente con la voz controlada. «No puedes entrar en su vida solo porque de repente descubriste que existe. Esto no se trata de ti, Alejandro». Él sintió el golpe de esas palabras.
Sabía que tenía razón, que no podía pretender recuperar todo con una decisión impulsiva, pero tampoco podía ignorar la verdad. Lo sé, admitió, pero tampoco puedo hacer como si nada. Necesito conocerlo. Camila lo observó en silencio por un momento. Su hijo merecía la verdad, pero ¿podía confiar en Alejandro después de tanto tiempo? Después de la manera en que él la había dejado atrás sin mirar atrás. Él no sabe quién eres, dijo finalmente. Nunca le hablé de ti. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Por supuesto que no lo sabía. Para ese niño, él no era más que un desconocido. Entonces quiero que me conozca, respondió, su voz firme pero sin agresividad. No pretendo forzar nada, solo quiero estar cerca. Camila cruzó los brazos analizando su rostro. Alejandro siempre había sido un hombre obstinado, un hombre de decisiones rápidas y certeras, pero esta vez algo en él se veía diferente. Había algo en sus ojos, en su tono, que le hizo pensar que hablaba en serio. Si de verdad quieres conocerlo, tendrás que ganarte ese derecho, dijo ella con calma. No lo voy a poner en riesgo. No voy a permitir que entres en su vida solo para luego desaparecer cuando te aburras o cuando esto deje de ser una novedad para ti. Alejandro asintió. Sabía que ella no se lo pondría fácil, pero no esperaba menos. Haré lo que sea necesario, prometió. Camila lo miró una última vez antes de dar media vuelta y regresar al evento. Alejandro se quedó allí, observando el mar, sintiendo por primera vez en su vida que el destino le había dado un golpe inesperado del que no podía escapar. Al día siguiente, el evento de Ferrari continuó con pruebas de manejo en la pista privada. Alejandro llegó temprano, pero no podía concentrarse en los autos ni en los inversionistas que lo saludaban. Su mente estaba en Camila y en su hijo. Los vio a lo lejos, caminando por el área de exhibición. El niño reía mientras señalaba un Ferrari clásico, fascinado con el diseño. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver cómo la emoción del niño reflejaba la misma pasión que él sentía por los autos desde pequeño. Camila notó su mirada y se acercó con el niño de la mano. Mateo, dijo ella con suavidad. Este es Alejandro, un viejo amigo mío. El niño lo miró con curiosidad, con esos mismos ojos oscuros que Alejandro veía cada vez que se reflejaba en un espejo. ¿Te gustan los autos?, preguntó Alejandro con una sonrisa contenida. Sí, respondió Mateo con entusiasmo. ¿Cuál es tu favorito? Alejandro se inclinó un poco señalando un modelo rojo detrás de ellos. El F40, dijo. Es un clásico, potente, elegante, rápido. Los ojos de Mateo brillaron. A mí también me gusta, dijo el niño con emoción. Camila observó la escena en silencio. Alejandro estaba dando el primer paso, sin presiones, sin intentar forzar nada. Tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de que todo esto tuviera un final diferente al que había imaginado, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Alejandro llegó temprano al evento de Ferrari, pero nada de lo que ocurría a su alrededor lograba capturar su atención. Las conversaciones con empresarios, los rugidos de los motores en la pista, las copas de champán circulando entre los asistentes. Todo se sentía como un eco lejano en comparación con la única imagen que ocupaba su mente. Camila y el niño caminaban por la zona de exhibición detenidos frente a un Ferrari F40. El pequeño miraba el auto con fascinación, sus ojos iluminados por la emoción. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca había creído en el destino, pero en ese momento todo parecía encajar con una precisión que lo aterraba. Mateo, así lo había llamado. Camila acariciaba con cuidado la carrocería del auto mientras hacía preguntas. Sus gestos eran exactos a los que Alejandro tenía a esa edad cuando su padre lo llevaba a las carreras. Sus ojos, su expresión, la forma en que se mordía el labio inferior cuando pensaba. Cada detalle confirmaba lo que ya era innegable. Alejandro respiró hondo antes de acercarse.
No podía permitirse que las emociones lo dominaran. Camila lo vio primero y sostuvo la mirada sin sorpresa. Se hizo a un lado sutilmente para darle espacio. Mateo desvió la vista del auto hacia él con la curiosidad de un niño que analiza a un extraño. Alejandro sintió por primera vez en su vida que no tenía palabras para una situación. Se agachó un poco para estar a su altura y miró de reojo el Ferrari F40. El niño fue el primero en hablar. Dijo que ese era su auto favorito porque era rojo y porque su mamá le había contado que era uno de los más legendarios. Alejandro asintió, dándole la razón, y agregó que además de ser legendario, era un auto diseñado para ganar. Mateo abrió los ojos con emoción y preguntó si él lo había manejado alguna vez. Alejandro respondió con un gesto de la cabeza y describió cómo se sentía conducirlo en una pista. Camila observó en silencio sin intervenir. Alejandro notó cómo el niño absorbía cada palabra con interés genuino. No había nada forzado en la conversación. No sabía si era por la conexión natural o porque el niño tenía su misma sangre, pero hablar con él se sintió más fácil de lo que había imaginado. Mateo preguntó si él tenía autos como ese. Alejandro sonrió con cierta nostalgia antes de responder que sí, que tenía varios modelos, pero que ese seguía siendo uno de sus favoritos. El niño miró a su madre con ojos expectantes antes de girarse de nuevo hacia él y decir que le gustaría verlo algún día. Alejandro sintió como su pecho se apretaba. Camila tomó la mano de su hijo y le dijo que fuera a buscar algo de beber con la niñera que estaba a unos metros. Mateo asintió sin quejarse y corrió hacia ella, dejando a los dos adultos solos en medio de la exhibición. Alejandro la miró con seriedad. Dijo que necesitaban hablar sin rodeos. Camila cruzó los brazos y respiró hondo antes de decir que lo escuchaba. Él no perdió el tiempo. Dijo que quería formar parte de la vida del niño, que no podía quedarse de brazos cruzados después de lo que había descubierto. No había pasado tanto tiempo con él, pero lo poco que había visto era suficiente para saber que su hijo tenía su esencia, su carácter, su pasión. No podía simplemente fingir que no existía. Camila lo miró con frialdad antes de decir que no era tan fácil. Mateo no lo conocía, no sabía quién era realmente, y ella no iba a permitir que entrara en su vida para luego desaparecer cuando se aburriera o cuando la realidad lo golpeara. No iba a permitir que su hijo pasara por eso. Alejandro apretó la mandíbula antes de responder que no se trataba de un capricho, ni de un impulso. Dijo que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que hablaba en serio. Camila lo analizó en silencio por un instante antes de preguntar si estaba dispuesto a hacerlo bien, sin prisas, sin forzar nada. Alejandro afirmó con la cabeza, sabiendo que no tenía opción si quería estar en la vida del niño. Ella lo miró una última vez antes de decir que hablarían después, que no era una conversación para tener en medio de un evento como ese. Alejandro entendió la indirecta y no insistió más. La vio alejarse con Mateo y sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba en una encrucijada en la que el dinero y el poder no le servirían para conseguir lo que quería. Alejandro se quedó parado en el mismo lugar, observando cómo Camila se alejaba con Mateo. La certeza de que su hijo se desvanecía entre la multitud le provocó un vacío desconocido. No era un hombre acostumbrado a esperar, a depender de la voluntad de alguien más, pero sabía que esta vez no podía imponerse con la arrogancia con la que solía moverse por el mundo. El evento de Ferrari continuó su curso con más exhibiciones de autos y demostraciones en la pista, pero Alejandro ya no estaba allí en cuerpo ni en mente. Saludó de manera mecánica a algunos inversionistas y atendió con mínima atención las conversaciones sobre futuros lanzamientos. Su cabeza estaba atrapada en un solo pensamiento: cómo recuperar el tiempo perdido.
Cuando la noche cayó sobre la costa de Cerdeña, Alejandro finalmente pudo respirar con más claridad. Sabía que insistir con Camila en ese momento no era la estrategia correcta. Ella estaba a la defensiva y con razón. Durante años había vivido convencida de que él no tenía lugar en la vida de Mateo. Ahora, para cambiar eso, debía probarle que estaba equivocado. El sonido del mar lo llevó a caminar por la orilla privada del hotel donde se alojaban los invitados del evento. Las luces de la fiesta se reflejaban en el agua, creando un resplandor dorado en la espuma de las olas. Pensó en la última vez que había sentido un miedo similar. No recordaba ninguna. Ni siquiera cuando se arriesgó en sus primeras inversiones, ni cuando firmó acuerdos millonarios con empresas que podían haberlo arruinado. Esto era distinto, porque aquí no solo estaba en juego su orgullo o su dinero. Al día siguiente, Alejandro decidió moverse con estrategia. No la buscaría de inmediato, no la presionaría. Si quería demostrarle que estaba dispuesto a ser parte de la vida de Mateo, tenía que hacerlo con hechos, no con palabras. Durante el desayuno en el hotel, coincidió con algunos empresarios en la terraza, donde la vista al mar creaba el escenario perfecto para reuniones informales. Apenas había tomado su café cuando notó a Mateo en la distancia, jugando cerca de la piscina con otros niños. Camila estaba sentada en una mesa no muy lejos de él, leyendo algo en su teléfono. El niño reía mientras intentaba imitar a otro pequeño que hacía trucos con una pelota de fútbol. Alejandro sonrió sin darse cuenta. Mateo tenía la misma energía que él tenía a su edad. Se movía con rapidez, con esa intensidad de los niños que quieren dominar el mundo sin saber que aún tienen tiempo. Cuando la pelota rodó en dirección a Alejandro, él la atrapó con el pie, con un movimiento natural, y se inclinó para levantarla. Mateo corrió hacia él con una sonrisa divertida. Alejandro le pasó la pelota con suavidad y le preguntó si le gustaba el fútbol. Mateo asintió con entusiasmo y dijo que sí, que jugaba siempre que podía. Alejandro no pudo evitar preguntarle cuál era su equipo favorito. Mateo respondió sin dudar que era el Real Madrid, porque su jugador favorito era un delantero que, según él, era el mejor del mundo. Alejandro rió con genuina emoción y dijo que estaba completamente de acuerdo, que ese equipo era que su pasión por el fútbol lo hacía único. Camila los observaba desde su mesa, su expresión neutra, pero sin intervenir. Alejandro supo en ese instante que tenía una oportunidad, no una garantía, pero sí una posibilidad de demostrarle que podía estar presente sin forzar nada. Durante el resto del desayuno, Alejandro se mantuvo en su lugar, sin invadir el espacio de Camila ni de Mateo. Simplemente permitió que el niño se sintiera cómodo a su alrededor, que la curiosidad natural de su edad hiciera el trabajo que él no podía forzar. Más tarde, en la pista de exhibición, Alejandro notó que Mateo miraba fascinado los autos alineados, observando cada detalle con la concentración de alguien que realmente amaba el mundo de los motores. Camila se mantenía cerca, pero le daba su espacio. Alejandro se acercó con calma y se colocó a su lado. Sin mirarlo directamente, señaló un Ferrari LaFerrari y le explicó que ese modelo era uno de los más avanzados que la marca había creado. Mateo lo escuchó con atención y preguntó por la velocidad máxima del auto. Alejandro respondió con precisión y notó que el niño absorbía cada dato con el mismo entusiasmo que él tenía cuando era pequeño. El día transcurrió sin enfrentamientos ni tensiones. Alejandro no intentó presionar a Camila, pero tampoco se alejó. Se convirtió en una presencia constante, en alguien que Mateo veía y con quien podía interactuar sin sentirse incómodo. Al caer la tarde, Camila lo encontró solo en una de las terrazas del hotel, con una copa en la mano y la mirada perdida en el horizonte.
Se acercó sin que él la notara de inmediato, y cuando lo hizo, ella ya estaba a su lado. Camila le dijo que había notado lo que estaba haciendo, que había visto su paciencia y su intento de no irrumpir de golpe en la vida de Mateo. Alejandro respondió que no estaba jugando, que realmente quería hacer las cosas bien. Ella le preguntó si estaba listo para asumir una responsabilidad real, no solo para satisfacer su propio orgullo o su sentido de justicia. Alejandro no respondió de inmediato. Miró su copa por un momento antes de levantar la vista y decirle que sí, que estaba listo. Camila suspiró y asintió. Le dijo que Mateo no podía saber la verdad de golpe, que debía haber un proceso, un tiempo de adaptación. Alejandro estuvo de acuerdo. Por primera vez en años, sintió que algo realmente importante estaba comenzando. Algo que no dependía de contratos o negociaciones, sino de su capacidad para demostrar que era más que el hombre que una vez había querido verla sufrir. Alejandro se levantó temprano la mañana en que Camila y Mateo debían partir. Desde la ventana de su suite en el lujoso hotel de Cerdeña, observó cómo la brisa matutina hacía ondear las cortinas blancas. Por primera vez en años, sintió que algo realmente importante estaba en riesgo, algo que no podía permitirse perder. Se vistió con calma, pero su mente estaba en constante movimiento. No podía dejar que se fueran sin asegurarse de que este no era el final. Bajó al restaurante del hotel, donde muchos de los invitados del evento de Ferrari aún disfrutaban del desayuno antes de sus vuelos de regreso. Alejandro recorrió la sala con la mirada hasta que encontró a Camila sentada en una mesa junto a Mateo. El niño hablaba con entusiasmo mientras movía las manos, explicándole algo a su madre. Ella sonreía con dulzura, asintiendo de vez en cuando. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Esa escena, esa cotidianidad, era lo que se había perdido todos estos años. Se acercó con paso seguro, pero sin la arrogancia que lo había caracterizado en el pasado. Camila levantó la mirada y lo vio aproximarse. No dijo nada. Simplemente hizo un leve gesto con la cabeza, dándole permiso para sentarse. Mateo lo saludó con una sonrisa y le contó emocionado que había visto en internet una carrera de Fórmula 1, donde Ferrari había ganado con una estrategia increíble. Alejandro lo escuchó con atención, dejando que el niño hablara sin interrupciones. No estaba ahí para imponer su presencia, sino para demostrar que quería formar parte de su mundo. El desayuno transcurrió con naturalidad. Alejandro notó cómo Camila lo observaba con discreción, evaluándolo en cada gesto. No le extrañaba. Ella no iba a permitir que un simple evento de Ferrari cambiara su vida y la de su hijo de la noche a la mañana. Cuando terminaron de comer, Camila miró la hora en su teléfono y suspiró. Era momento de irse. Se puso de pie y le pidió a Mateo que recogiera sus cosas. Alejandro sintió que la oportunidad se le escapaba como arena entre los dedos. La acompañó hasta la salida del hotel, donde un chofer esperaba con el auto que los llevaría al aeropuerto. Camila se giró hacia él y lo miró con seriedad. Sabía que Alejandro quería decir algo, pero le dio el espacio para hacerlo a su manera. Él respiró hondo antes de hablar. Dijo que no quería que esto terminara ahí, que necesitaba ver a Mateo de nuevo. No lo dijo con desesperación ni con exigencia, sino con la sinceridad de alguien que comprendía lo que estaba en juego. Camila lo observó en silencio, con la expresión de alguien que ya había pensado en todas las posibilidades. Finalmente, le dijo que aceptaba, pero con condiciones. Mateo no sabría aún la verdad. Alejandro tendría que demostrar que estaba dispuesto a ser constante, que no iba a desaparecer cuando la emoción del momento se diluyera. Alejandro asintió sin dudarlo. Sabía que ese era el primer paso de un camino largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Mateo se acercó a él y le extendió la mano con naturalidad. Alejandro sonrió y la estrechó con firmeza.
sintiendo la calidez de la pequeña palma en la suya. Mientras el auto se alejaba, Alejandro se quedó de pie en la entrada del hotel, observando cómo la imagen de Camila y Mateo se hacía cada vez más pequeña en la distancia. No sintió derrota, sino determinación. Esta vez, su éxito no dependería de contratos millonarios ni de estrategias empresariales. Esta vez tendría que ganar con el corazón. Los días siguientes en Cerdeña transcurrieron con una calma inusual para Alejandro. Se quedó unos días más, atendiendo compromisos de negocios, pero su mente seguía atrapada en lo que había ocurrido. Por primera vez en su vida, sentía que había encontrado algo que realmente importaba más allá del dinero y el poder. Cuando regresó a Milán, lo primero que hizo fue contactar a un equipo de abogados, no porque quisiera pelear la custodia de Mateo, sino porque necesitaba hacer las cosas bien. Quería asegurarse de que todo lo que hiciera a partir de ese momento fuera con orden y respeto por Camila. Sabía que si se movía con el mismo impulso con el que hacía negocios, podría arruinarlo todo. Pasaron 2 semanas antes de que Camila lo contactara. Alejandro estaba en su oficina, revisando documentos cuando su teléfono sonó. Vio el nombre en la pantalla y sintió un ligero vértigo. Respondió con calma, controlando cualquier emoción que pudiera delatar lo mucho que había esperado esa llamada. Camila le dijo que Mateo había estado preguntando por él. Quería saber si lo volvería. Sí, Alejandro sintió un calor extraño en el pecho. Preguntó cuándo podía verlo. Camila le dijo que si estaba dispuesto podrían organizar un encuentro en un parque, un lugar neutral donde Mateo se sintiera cómodo. Alejandro aceptó sin pensarlo 2 veces. El día del encuentro, Alejandro llegó al parque con anticipación. Caminó por los senderos de árboles altos, observando a las familias disfrutando de la tarde soleada. No recordaba la última vez que había estado en un lugar así, sin negocios de por medio, sin tratos ni inversiones en su cabeza. Cuando vio a Camila y Mateo acercarse, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. El niño lo saludó con una sonrisa y le preguntó si había visto el último partido del Real Madrid. Alejandro rió y respondió que sí, que había sido un partido increíble. Camila se sentó en una banca mientras los observaba desde la distancia. Alejandro y Mateo caminaron juntos por el parque, hablando sobre autos y fútbol. En un momento, el niño lo miró con curiosidad y le preguntó si podía enseñarle a conducir cuando fuera mayor. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. Le dijo que sí, que cuando fuera el momento él mismo le enseñaría. Camila los miraba desde la distancia con una expresión imposible de descifrar. Sabía que esto era solo el inicio de un proceso largo, pero por primera vez en años sintió que tal vez, solo tal vez, Alejandro realmente había cambiado. Los días posteriores al encuentro en el parque marcaron un cambio significativo en la vida de Alejandro. Por primera vez en años, su rutina no giraba exclusivamente en torno a sus negocios, sino que ahora había un pensamiento persistente que lo acompañaba a cada instante: Mateo. Desde aquella tarde en la que compartieron risas y conversaciones sobre autos y fútbol, Alejandro sintió que algo dentro de él había cambiado. Había pasado de ser un hombre obsesionado con su éxito a alguien que por primera vez anhelaba algo que el dinero no podía comprar. Camila, aunque todavía cautelosa, comenzó a permitir que Alejandro viera a Mateo con más frecuencia. No había hecho promesas, pero sus acciones estaban hablando por sí solas. Cada vez que se encontraban, el niño lo recibía con la misma emoción y curiosidad, como si en su mente Alejandro siempre hubiera sido una figura que debía estar allí. El siguiente paso era inevitable. Alejandro sabía que llegaría el momento en que Mateo hiciera preguntas que nadie podría evitar responder. Y cuando ese día llegó,
Fue más pronto de lo que esperaban. Era una tarde tranquila en un café con terraza, donde Alejandro y Mateo compartían un helado después de haber visitado un museo de automóviles. El niño, distraído con su postre, miró de reojo a Alejandro con una expresión de curiosidad pura. Preguntó sin rodeos por qué pasaban tanto tiempo juntos últimamente. Dijo que su mamá siempre había sido muy cuidadosa con las personas a su alrededor, pero con él había sido diferente. Quería saber si había algo especial en todo esto. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Miró a Camila, quien también había escuchado la pregunta, y notó cómo ella respiraba hondo antes de asentir con la cabeza, dándole permiso para hablar. Alejandro apoyó los codos en la mesa y miró a Mateo con seriedad, pero sin asustarlo. Le dijo que sí, que había una razón. Le explicó que cuando lo conoció en el evento de Ferrari, algo dentro de él le dijo que debía estar en su vida. Dijo que desde el primer momento sintió una conexión especial con él, aunque en ese momento no entendía del todo por qué. Mateo frunció el ceño y preguntó si eso significaba que lo conocía de antes. Alejandro intercambió una mirada con Camila, quien permanecía en silencio. Tomó aire y, con la mayor honestidad posible, le dijo que sí, que en realidad su historia había comenzado mucho antes de aquel evento, que él y su madre se conocían desde hace mucho tiempo. Mateo dejó su cuchara y los miró a ambos. Preguntó por qué nunca le habían contado antes. Camila fue quien habló esta vez. Le dijo que a veces los adultos tomaban decisiones pensando que era lo mejor, pero que con el tiempo se daban cuenta de que quizás habían cometido errores. Le dijo que Alejandro había llegado a su vida en un momento inesperado, pero que ahora estaba aquí para quedarse. El niño guardó silencio por unos segundos. Luego miró a Alejandro con una seriedad que parecía impropia de su edad. Preguntó si de verdad iba a quedarse. Alejandro sintió la presión de la pregunta en lo más profundo de su ser. Sin dudarlo, respondió que sí, que no iba a ninguna parte. Mateo asintió, pensativo, y después de unos segundos de tensión, volvió a su helado como si la conversación no hubiera sido tan trascendental como en realidad lo era. Camila y Alejandro intercambiaron una mirada de alivio. Sabían que aún faltaban muchas conversaciones por tener, muchas preguntas que el niño haría con el tiempo, pero este era un primer paso, un paso que lo cambiaría todo. En las semanas siguientes, Alejandro comenzó a integrarse más en la vida de Mateo. Ya no se trataba solo de encuentros en cafés o visitas a exposiciones de autos. Camila permitió que Alejandro lo recogiera de la escuela algunas tardes, que pasara tiempo con él en actividades más cotidianas. Por primera vez en su vida, Alejandro experimentó lo que significaba tener una rutina que no girara en torno a reuniones de negocios y vuelos internacionales. Se sorprendió al descubrir que disfrutaba de esos momentos sencillos. Hubo un día en particular que lo marcó más que cualquier otro. Mateo tenía un partido de fútbol en la liga infantil de su escuela, y Alejandro había prometido estar ahí. Cuando llegó a las gradas y vio al niño en el campo con su uniforme, sintió algo que nunca antes había experimentado, un orgullo diferente, una emoción que nada en el mundo de los negocios podía compararse. El partido comenzó, y Alejandro observó con atención cada jugada de Mateo. Lo veía correr con la misma determinación que él mismo tenía en los negocios, con esa pasión que hacía que todo lo demás desapareciera. Cuando Mateo anotó un gol, Alejandro se puso de pie sin darse cuenta, aplaudiendo con una emoción desbordante. El niño lo buscó con la mirada entre la multitud y cuando lo encontró sonrió con una mezcla de alegría y satisfacción. Fue en ese momento cuando Alejandro entendió que no se trataba solo de ser parte de su vida. Se trataba de estar presente, de ser alguien en quien Mateo pudiera confiar, alguien a quien pudiera mirar desde el campo de juego
y saber que siempre estaría ahí. Después del partido, Mateo corrió hacia él con los ojos brillantes de emoción. Dijo que había jugado pensando en lo que Alejandro le había dicho sobre los grandes jugadores, sobre cómo ellos nunca se rendían sin importar cuán difícil fuera el partido. Alejandro sintió un nudo en la garganta, le revolvió el cabello con una sonrisa y le dijo que había jugado como un verdadero campeón. Camila los observaba desde unos metros de distancia. No dijo nada, pero Alejandro supo en ese instante que había dado otro paso en el camino correcto. Esa noche, después de llevar a Mateo a casa, Alejandro y Camila se quedaron un momento afuera, bajo la luz tenue de una farola. Ella cruzó los brazos y lo miró con una expresión que mezclaba cansancio y algo más que Alejandro no pudo descifrar de inmediato. Le dijo que lo estaba haciendo bien, que no había esperado que se tomara esto tan en serio, pero que no podía evitar tener miedo. Alejandro le aseguró que no iba a retroceder. Camila suspiró, y por primera vez en mucho tiempo su postura se suavizó. Dijo que si iba a quedarse, entonces tenía que ser para siempre, que Mateo ya había perdido suficiente como para que él fuera otra persona que entraba en su vida solo para irse después. Alejandro la miró a los ojos y supo que esa era la verdadera prueba. No se trataba solo de Mateo, también tenía que demostrarle a Camila que no era el mismo hombre de antes, que esta vez su promesa era real. La noche avanzaba, pero Alejandro sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. Alejandro condujo por la ciudad sin un rumbo fijo después de salir de la casa de Camila. Su mente estaba llena de pensamientos, recuerdos y una determinación que nunca antes había sentido. Había pasado su vida creyendo que el éxito se medía en números, en logros materiales, en poder. Pero ahora entendía que todo eso era efímero si no tenía algo real a lo que aferrarse. La vida no se trata de cuántas veces ganas, sino de cuántas veces decides no rendirte. Alejandro sabía que su camino apenas estaba comenzando, que no bastaba con querer ser parte de la vida de Mateo y de Camila, tenía que merecerlo. Detuvo el auto en un mirador desde donde podía ver la ciudad iluminada. Se quedó observando las luces titilantes y pensó en el pasado, en lo mucho que había cambiado desde la última vez que había estado cerca de Camila. Antes, el mundo se dividía en ganadores y perdedores, en los que tomaban lo que querían y en los que se quedaban atrás. Ahora entendía que la verdadera grandeza no estaba en lo que podía poseer, sino en lo que podía dar. El problema de los hombres exitosos es que, a veces, creen que todo se puede comprar, pero hay cosas que solo se pueden ganar con el corazón. Alejandro sonrió para sí mismo. Por primera vez en años, sentía que estaba peleando por algo que valía la pena de verdad. Al día siguiente, decidió que no podía quedarse solo en palabras. Si quería demostrarle a Camila que estaba dispuesto a quedarse, debía empezar a actuar como un verdadero padre. Buscó a uno de sus socios en la industria automotriz y le pidió ayuda para conseguir una visita exclusiva a una de las fábricas más grandes de Ferrari. Sabía que Mateo amaba los autos, que esa experiencia sería inolvidable para él. Cuando llamó a Camila para hacerle la propuesta, ella se quedó en silencio por unos segundos. Finalmente aceptó, pero con una condición: ella también iría. Alejandro no discutió. Sabía que aún tenía que ganarse su confianza, y esta era una oportunidad para hacerlo. El día de la visita, Mateo estaba más emocionado que nunca. Corría de un lado a otro con los ojos llenos de asombro mientras veía cómo se ensamblaban los autos de sus sueños. Alejandro lo observaba con orgullo, sintiendo que cada segundo, con él, era un regalo. En un momento Mateo tomó su mano sin decir nada, solo para asegurarse de que estaba ahí.
Alejandro sintió un nudo en la garganta. Para el niño él ya no era solo un extraño. Estaba comenzando a convertirse en alguien importante en su vida. A lo largo del recorrido, Camila lo observaba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más. Alejandro no dijo nada, pero supo que estaba comenzando a demostrarle que su cambio era real. Después de la visita, fueron a almorzar juntos. Mateo no dejaba de hablar de todo lo que había visto, describiendo cada detalle con emoción. Alejandro y Camila intercambiaron miradas y por primera vez en mucho tiempo, la tensión entre ellos pareció desaparecer. Las cicatrices del pasado no desaparecen de la noche a la mañana, pero el tiempo y las acciones correctas pueden curarlas. Alejandro entendió que no podía apresurar nada, que si quería recuperar su lugar en sus vidas, debía ser paciente. Esa noche, después de llevar a Mateo a casa, Camila se quedó con él en la puerta. No dijo nada al principio, solo lo miró, como si estuviera buscando algo en sus ojos. Finalmente, habló con voz tranquila. Le dijo que no sabía en qué momento había dejado de ver al hombre que fue en el pasado y había comenzado a ver a alguien diferente. Le confesó que aún tenía miedo, pero que por primera vez, en mucho tiempo, comenzaba a creer en él. Alejandro sintió un calor en el pecho. No era una declaración de amor, no era un perdón inmediato, pero era el inicio de algo. Y a veces los comienzos son más valiosos que las finales perfectas. Antes de irse, Camila le dijo algo que se quedó grabado en su mente. Las segundas oportunidades no se otorgan, se ganan. Y Alejandro estaba dispuesto a hacer lo necesario para ganarse la suya. Condujo de regreso a su casa con una certeza absoluta. No era el mismo hombre que había llegado a ese evento de Ferrari con la intención de humillar a su ex. Ahora era un hombre que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Las personas cambian cuando encuentran algo que realmente vale la pena. Alejandro había encontrado lo único en la vida que no podía dejar escapar, y esta vez no iba a fallar. Los días pasaron, y Alejandro se encontró en una rutina que jamás habría imaginado para sí mismo. Su vida, que antes giraba en torno a reuniones con inversionistas y la acumulación de más poder, ahora tenía un propósito diferente. La diferencia entre los hombres comunes y los extraordinarios está en cómo enfrentan los cambios inesperados. Alejandro había sido un hombre de negocios exitoso, pero nunca había entendido el verdadero valor de la vida hasta ahora. Camila seguía permitiéndole ver a Mateo, pero aún con la misma precaución. Aunque él estaba ganando terreno, sabía que cualquier error podría costarle todo lo que había logrado hasta ahora. Había aprendido a moverse con paciencia, sin exigir, sin forzar nada. Las relaciones más valiosas no se construyen con prisa, sino con constancia. Un día, Mateo le dijo que tenía una competencia de fútbol importante en la escuela y que le gustaría que fuera a verlo jugar. Alejandro aceptó de inmediato, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado antes. No se trataba solo del partido, sino de lo que significaba. Su hijo lo quería allí, quería que lo viera, que fuera testigo de su esfuerzo. El día del partido, Alejandro llegó temprano. Se sentó en las gradas, rodeado de otros padres que animaban a sus hijos con emoción. Miró a Mateo en el campo y se vio reflejado en él, la determinación en su mirada, la forma en que analizaba el juego, el hambre de ganar. Cuando el partido comenzó, Alejandro sintió que su corazón latía más rápido de lo normal. No era un negocio, no era una inversión, pero en ese momento, nada en el mundo era más importante que ese juego. Mateo jugó con pasión, con entrega, y cuando llegó el momento decisivo, tomó el balón y corrió hacia la portería con una velocidad impresionante. El tiempo pareció detenerse cuando lanzó el disparo final. La pelota cruzó el aire, pasó al arquero y golpeó la red. Gol. El estadio estalló en gritos y aplausos,
y Alejandro se puso de pie sin siquiera darse cuenta. Su hijo había anotado el gol de la victoria. Mateo lo buscó con la mirada entre la multitud, y cuando lo encontró, sonrió con orgullo. Alejandro sintió algo en su pecho que ninguna fortuna en el mundo podría igualar. Después del partido, mientras Mateo celebraba con sus compañeros, Alejandro sintió una presencia a su lado. Camila lo había estado observando todo el tiempo. Ella le dijo que nunca había visto a Mateo tan feliz, que nunca lo había visto tan emocionado por compartir algo con alguien. Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que el momento para presionar no era ahora, pero también sabía que el tiempo de las dudas debía terminar. Le preguntó a Camila cuánto más tenía que demostrarle para que confiara en él completamente. Ella desvió la mirada, como si la respuesta estuviera en el suelo. Suspiró antes de responderle que el miedo de perder lo que había construido sola seguía ahí, pero que había algo dentro de ella que le decía que quizás, solo quizás, Alejandro realmente había cambiado. Las personas pueden esconderse detrás de su orgullo, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Alejandro sabía que Camila aún no estaba lista para dar el paso final, pero por primera vez sintió que estaba cerca. Esa noche, Alejandro se quedó despierto hasta tarde, pensando en todo lo que había vivido en los últimos meses. Se dio cuenta de que había pasado su vida buscando reconocimiento, éxito y poder, pero que la verdadera riqueza estaba en lo que nunca había apreciado antes: el amor, la familia, la conexión genuina con alguien más. El dinero puede abrir puertas, pero la verdadera riqueza está en las personas que eligen quedarse a tu lado sin importar nada. Alejandro entendió que ya no podía volver atrás. Ahora solo quedaba avanzar. A la mañana siguiente, tomó una decisión. No esperaría más. Quería a su hijo en su vida de manera oficial, no como un amigo cercano, sino como lo que realmente era: su padre. Sabía que Camila seguiría teniendo dudas, pero también sabía que ella era una mujer inteligente. Si había llegado hasta aquí, era porque en el fondo también creía en él. Así que fue a verla, pero esta vez no con dudas ni con súplicas. Fue con la seguridad de un hombre que sabía lo que quería. Cuando la encontró, le dijo que no estaba dispuesto a ser solo una figura pasajera en la vida de Mateo, que su hijo tenía derecho a saber la verdad, que ya no era suficiente con encuentros esporádicos. Quería ser su padre en todos los sentidos. Camila lo miró en silencio. Alejandro sintió cómo sus palabras golpeaban su muro de protección. Sabía que no sería fácil para ella, pero también sabía que la verdad era inevitable. Después de lo que pareció una eternidad, Camila le dijo que necesitaba tiempo para pensar. Alejandro asintió. No iba a presionarla, pero tampoco iba a retroceder. Se fue con la certeza de que había dicho lo que debía decir. Ahora solo quedaba esperar. Porque cuando algo realmente vale la pena, la paciencia se convierte en la clave para ganarlo. Y Alejandro estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. Los días pasaron con una lentitud desesperante para Alejandro. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Había sido honesto con Camila, con Mateo y, por primera vez en su vida, consigo mismo. Ahora solo quedaba esperar su respuesta. Pero el tiempo parecía jugar en su contra. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede acelerar los procesos emocionales. No puede reparar el pasado de un día para otro ni obligar a alguien a confiar en ti. Alejandro comprendió que si quería obtener lo que más deseaba, debía dejar que Camila tomara su decisión sin presiones. Mateo seguía buscándolo con naturalidad. No sabía que algo importante estaba en juego. Solo disfrutaba de su compañía. Pasaban tiempo juntos como siempre lo hacían en el parque, hablando de autos, viendo partidos de fútbol. Pero en el fondo, Alejandro sabía que esto no podía durar para siempre sin que la verdad fuera dicha en su totalidad. Una tarde,
Mientras caminaban por la ciudad después de almorzar, Mateo le preguntó algo que hizo que el mundo de Alejandro se detuviera por un momento. Le preguntó por qué sentía que siempre había estado ahí, aunque sabía que no siempre lo había conocido. Dijo que a veces tenía la sensación de que Alejandro debía haber estado en su vida desde antes, pero que su mamá nunca le había hablado de él hasta hace poco. Alejandro sintió el peso de la pregunta. Miró al niño sintiendo que este era el momento que tanto había esperado y temido a la vez. No podía seguir evadiéndolo. Respiró hondo y le dijo que había estado lejos por mucho tiempo, que no había sabido la verdad antes, pero que ahora que lo sabía, no pensaba irse nunca más. Mateo se quedó en silencio por un momento. Luego, con la inocencia de un niño que aún no entiende del todo la complejidad del mundo, le preguntó si eso significaba que era su papá. Alejandro sintió su corazón detenerse por un instante antes de asentir con la cabeza. Dijo que sí, que eso era exactamente lo que significaba. El niño lo miró fijamente y luego sonrió, como si de alguna manera siempre lo hubiera sabido. Dijo que eso tenía sentido porque se parecían mucho y porque cuando estaban juntos todo se sentía bien. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Su hijo lo había aceptado sin miedo, sin dudas, con la naturalidad de quien solo quiere amor y presencia, pero había algo más que aún debía resolverse. Esa misma noche Alejandro fue a ver a Camila. No podía seguir esperando su respuesta. Ya no era solo una decisión de ella, también era una decisión de Mateo. Cuando Camila abrió la puerta y lo vio parado allí, supo de inmediato que algo había pasado. Lo hizo pasar y se sentaron en la sala, la tensión palpable en el aire. Alejandro le contó lo que había sucedido con Mateo, cómo el niño había hecho la pregunta por sí solo, cómo había aceptado la verdad sin miedo ni reservas. Camila se quedó en silencio por un momento, procesando todo. Finalmente, dijo que había estado pensando mucho en todo esto, que había tratado de encontrar razones para seguir dudando, pero que se había dado cuenta de algo importante. Su hijo ya había tomado su decisión. Dijo que Mateo lo había aceptado de una manera en la que ni siquiera ella había anticipado, que verlo tan feliz con Alejandro le había hecho darse cuenta de que no podía seguir negándole la verdad por más tiempo. Pero también le dijo que esto no solo se trataba de Mateo, se trataba de ellos dos. Le preguntó a Alejandro si realmente estaba listo para ser parte de su vida de una manera completa, no solo como padre de Mateo, sino como alguien que podría estar ahí para ambos. Alejandro entendió la pregunta en su totalidad. No se trataba solo de Mateo. Camila le estaba preguntando si su cambio era real, si estaba dispuesto a reconstruir algo con ella después de todo lo que había sucedido en el pasado. Él la miró con seriedad y le dijo que no podía prometerle que todo sería perfecto, pero que sí podía prometerle que nunca más la haría sentir sola en esto. Camila suspiró, pero en sus ojos había algo diferente esta vez, un destello de esperanza, de aceptación. Finalmente, con una sonrisa leve, le dijo que tal vez era momento de dejar de luchar contra lo inevitable. Los verdaderos cambios no suceden de la noche a la mañana, pero cuando comienzan, son imparables. Esa noche Alejandro supo que finalmente había encontrado lo único que siempre le había faltado en su vida. No un negocio, no un triunfo, sino un hogar. Mateo tenía a su padre. Camila había decidido confiar, y él por primera vez sintió que su vida estaba completa. A veces el destino no te da lo que quieres cuando lo quieres, te lo da cuando estás listo para recibirlo. Y Alejandro, después de tantos años de vacío, finalmente estaba listo. Cuando el destino lo enfrentó a la verdad que jamás imaginó, Alejandro entendió que el éxito, el dinero y el poder no significaban nada si no tenía con quién compartirlos. Durante años había construido su imperio
creyendo que lo tenía todo bajo control. Pero la vida le enseñó que hay batallas que no se ganan con estrategias ni con millones en el banco. Había peleado contra el orgullo, contra sus propios errores y contra la mujer que una vez amó, solo para darse cuenta de que la única lucha que realmente importaba era aquella que libraba por su hijo. El pasado ya no podía cambiarlo, pero el futuro aún estaba en sus manos. Ahora, con la verdad al descubierto, solo le quedaba un camino: demostrar que estaba listo para ser el padre que Mateo merecía y el hombre en el que Camila pudiera confiar de nuevo. Sin embargo, las segundas oportunidades no se otorgan fácilmente y el tiempo no espera a nadie. ¿Sería capaz de sostener lo que tanto le había costado recuperar o perdería lo más importante por segunda vez? Las mejores historias son aquellas que nos hacen sentir cada emoción como si fuera nuestra, aquellas que nos atrapan y que nos desafían a mirar más allá de lo habitual. Suscríbete a Clímax Inédito y descubre historias llenas de intriga, pasión y finales que desafían toda lógica. Comenta qué te ha parecido, porque eres tan importante como cada historia que te cautive. Gracias.